Bueno, los saludo de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a los nuevos ciclos de la plataforma PAE. Y el día de hoy vamos a tener un mini curso que va a dictar el ingeniero forestal César Gastón Torres. César es becario y trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Bello. Inicialmente vamos a empezar un poquito hablando sobre el repositorio que se compartió. Yo no sé si alguno puede poner las cámaras para ver si me están escuchando, ¿no? Entonces, lo que se compartió es un repositorio en GitLab. Generalmente la gente utiliza GitHub. GitLab es más o menos lo mismo, es un entorno de desarrollo un poquito más completo. Y lo que tienen es una serie de archivos que el primero de ellos que se despliega cuando uno abre el repositorio, les indica qué van a encontrar allí y qué se precisaría en caso de que alguno de ustedes quiera ir siguiendo alguno de los comandos que vamos a implementar en el repositorio. Hay una carpeta que se llama IMG, que tiene las imágenes que permiten que la presentación capture esas imágenes. Una carpeta SQL que tiene dos archivos, uno que es una migración de la base de datos inicial, que se llama dump, y otro que se llama red SQL. Cualquiera de los dos archivos es válido para migrar la base de datos a cualquier servidor. Y después, bueno, hay una serie de archivos que son básicamente los de la presentación y y un archivo que yo preparé con algunos conceptos que vamos a ir desmenuzando mientras vayamos generando algunos códigos. Les comento inicialmente que esta charla, cómo surge. Yo en algún momento le pedí a Teresa que me acompañe en una reunión de trabajo en la cual presenté mi estrategia de trabajo al grupo de trabajo con el cual estaba por trabajar. Un poco para validar lo que yo estaba haciendo, por mi corta experiencia en el trabajo, y a raíz de eso ella me pidió que como contraparte yo hable de esto para ustedes. Así que estamos cumpliendo una deuda. La charla se llama, como saben, MySQL más RStudio. Básicamente es cómo conectar un sistema de gestión de base de datos con él. Para ello vamos a ver una breve introducción en la cual vamos a enmarcar por qué esta estrategia de trabajo, qué es un sistema de gestión de base de datos. Vamos a hablar un poco de MySQL puntualmente, dando una base de datos de ejemplo y cuáles son las sentencias que utilizamos. Hablaremos del conector que nos permite enlazar el sistema de gestión de base de datos al aplicativo. La principal librería que vamos a utilizar es DBI y las consultas que vamos a realizar mediante esta librería, algunas consultas para llegar a un target. Inicialmente mostramos esto, que es el enfoque generalizado de manejo de datos, que no sé si empezó y se hizo popular ahí, pero este esquema de manejo de datos aparece mucho a partir del libro este Ciencia de Datos a partir de R, de Wilka, que básicamente dice que hay un proceso en el cual uno adquiere datos, luego los organiza, posteriormente pasa un proceso de comprensión de qué hablan los datos, de qué hay en los datos. Para ello se transforma, hay una serie de actividades: transformar, modelar, graficar en forma cíclica, hasta llegar a comprender. Suponemos que respondemos una pregunta, entonces comunicamos. Ese esquema está bastante adoptado. Otra pregunta sería si podemos problematizar acerca de ese esquema, pero no es de lo que vamos a hablar. Lo presentamos porque la pregunta mía es: ¿de dónde adquirimos los datos? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo están los datos? O sea, la fase previa a que empecemos a implementar este esquema de trabajo. Para ello, este esquema conceptual, volviendo un poquito para atrás, todo lo que yo hago y lo que planteo aquí es básicamente cosas que fui construyendo, conocimientos que fui construyendo en base a necesidades e ir resolviendo esas necesidades.
no es algo formal ni algo explícitamente que aparece en la literatura. Así que todo esto es discutible, cada uno puede tener su visión y puede decir que está totalmente errado. A mí me sirve y por tanto por eso trabajo con esto. El caso es que uno busca datos porque tiene hipótesis de trabajo, de investigación o para resolver problemas, o sea, por ejemplo, cuando uno quiere que un producto se venda, necesita ciertos datos para ver por qué se vende ese producto, cómo hacer que ese producto se posicione, o una tecnología se posicione, o una tecnología se adopte. Uno siempre necesita tener un punto de partida, y a partir de ese punto de partida se plantea una serie de puntos que determinan cómo recolectamos información, para qué recolectamos esa información, cómo la recolectamos, cómo organizamos esa información, ya sean datos u otras cosas, y cómo almacenamos esa información. Eso define claramente una estrategia, la cual se lleva a cabo de acuerdo a una estructura que se sostiene en un sistema lógico. Se fueron las pantallitas. Y ese sistema lógico se estructura en un sistema físico, un servidor, una computadora, una serie de computadoras en red o una nube. Entonces, esto se puede aplicar mediante una serie de herramientas. Y la definición de todos estos pasos, de forma muy simplista, pero que puede ser mucho más compleja dependiendo de cuánto querramos entender al sistema, determina lo que llamamos un plan de gestión de datos. Es interesante como en los últimos 5 o 6 años se empezó a definir qué es un plan de gestión de datos y cuáles son las características que tiene que tener un plan de gestión de datos. Es así que hace 2 años creo que la Unión Europea ha definido que sus proyectos, los que ellos financien, por lo menos en el plan de gestión de datos, tiene que concluir en tener datos. Entonces, para ello define una serie de pasos y requisitos que tiene que tener el plan de gestión de datos. En la última reunión de Panamá del CES también se definieron pautas a seguir para que los proyectos de investigación propendan a tener datos abiertos. Entonces es un concepto que por ahí es necesario empezar a mencionarlo, me pareció importante tenerlo. Entonces, en ese plan de gestión de datos, una de las herramientas importantes puede ser un sistema de gestión de base de datos. No necesariamente, pero puede ser. Entonces, para eso necesitamos definir qué es una base de datos y particularmente la defino como un conjunto de datos que pertenecen a un mismo entorno, a un mismo contexto y se encuentran almacenados conforme a un sistema lógico y que permite su posterior uso. Digamos, es necesario ver que aparecen esta definición determina que no todos los datos se constituyen en una base de datos. Y dentro de las bases de datos se diferencian generalmente en los tipos relacionales, no relacionales y orientadas a objetos. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo de entidad-relación que propone Chen en el 76. Si alguien quiere leer un poquito sobre esto, en la página de Lucidchart que permite generar estos esquemas de entidad-relación, hay una serie de conceptos que permiten ir interiorizándonos un poco sobre qué es esto. Y básicamente nos dice que un esquema de entidad-relación es un flujo de trabajo en el cual se distinguen entidades, personas, ensayos, objetos, que se relacionan mediante diferentes tipos de relaciones. Y en el esquema generalmente los objetos o las entidades se diferencian por formas geométricas tales como estos rectángulos, rombos, ovoides y demás, y las relaciones mediante diferentes flechas que tienen una nomenclatura que no necesariamente tenemos que conocerlo, pero como lo vamos a ver, está bueno que lo sepamos que estamos viendo. Entonces, dicho esto, en esta base de datos relacional que estamos mostrando como ejemplo, tenemos 3 entidades, las cuales tienen una serie de atributos que denominamos campos, las cuales son diferentes tipos de campos, y las relaciones son estas que nos marcan que un campo se relaciona con esta tabla con diferentes registros, y que acá hay una relación 1 a 1 entre esta tabla y esta tabla, o esta entidad y esta entidad.
Entonces, de acuerdo a eso, un sistema de gestión de base de datos es el software, el entorno que permite almacenar, modificar y acceder a la base de datos. Y el sistema se construye básicamente por este esquema que es bastante sencillo, se puede complejizar más todavía, pero básicamente en el que tenemos un dato, un sistema que nos permite acceder a esos datos, un sistema de gestión de esos datos y un conjunto de usuarios. Entonces es importante mencionar acá el tema de los usuarios porque ahí adentro también tenemos categorías de usuarios, tipos de usuarios y demás. O sea, el sistema se compone también por gente y es bueno tenerlo en cuenta. ¿Ahí venimos? Bien, ¿todos hasta acá todo bien o tienen alguna duda? Bueno, El que cae. un sistema de gestión de base de datos. Muchas manitos levantadas. Dale, buenísimo. El sistema de gestión de base de datos que nos trae hasta acá hoy día es MySQL, que es el primer sistema de gestión de base de datos de licencia abierta. Actualmente es dual, o sea que hay una parte pública y otra parte privada. Básicamente lo que hace es que si uno genera códigos SQL y quiere vender una aplicación, tiene que pagar la licencia. Si uno genera un producto o una aplicación bajo licencia GPLv3, entonces no necesita pagar nada. Básicamente consiste en un subconjunto del lenguaje SQL escrito en C y C++. Tiene un montón de características, bueno, multiplataforma, multihilo, multiusuario, y un montón de cosas más que la hace muy usada. Bueno, entonces para ver un poco acá le dejo un enlace de cuando lo compró. En algún momento Oracle se ve amenazado su sistema de gestión de base de datos, entonces compra MySQL, porque pensaba que MySQL le iba a quitar el negocio. Y acá hay un poco de explicación de cómo surge MySQL, cuáles son los principales usuarios. Y vemos que Google, Yahoo, Facebook y todo lo demás siguen utilizando MySQL. Entonces, eso nos hace pensar ¿cómo saco esto de acá? De que es bueno. Inicialmente tiene una curva de crecimiento de usuarios muy rápida y la gente le atribuye a que se integra muy fácil a WordPress y no necesita saber nada de MySQL. Entonces muchos usuarios utilizan MySQL sin saber qué están utilizando. Además tienen interfaces gráficas muy amigables como PHP y MySQL Workbench. Y acá yo le quería mostrar otra cosa que no sé qué pasó. Bueno, básicamente el SQL, el lenguaje que tiene MySQL, se define en tres módulos. Un módulo que es el lenguaje de definición de datos, que permite crear y alterar entidades y relaciones, o sea, define el esquema de esta entidad-relación. Otro conjunto de lenguajes, que es el de manipulación, o sea, que permite modificar, agregar y consultar atributos. Y un tercer módulo, que es el lenguaje de credenciales, que es para definir usuarios y definir permisos sobre los usuarios y demás. Esta es la base de datos que se puso a disposición para jugar un rato hoy. Básicamente tiene 4 entidades. Una entidad que es localidades, que define una serie de localidades con sus coordenadas geográficas y las instituciones que llevan adelante ensayos en esas localidades. Una tabla de ensayos, que define varios ensayos dentro de localidades, definiendo cuál es la fecha de siembra de diferentes cultivares, cuál es la condición de ese ensayo y algunas características más. Luego hay una entidad que se llama tabla de rendimiento, que es en la que se registran los diferentes rendimientos por cada cultivar y por cada ensayo, definiendo cada cultivar a partir de la entidad de tabla cultivar. Entonces, una vez gestionada, definida esa entidad de relación y gestionada en un servidor, hay que acceder a ese sistema de base de datos y lo podemos hacer a través de MySQL o hacer a través de otras plataformas, como puede ser Excel, puede ser Power BI, R en este caso, Python y demás. Entonces se ha desarrollado algo que se llama el driver ODBC, que viene de ese acrónimo, que es un estándar para acceder a bases de datos SQL. Entonces, por ejemplo, Java, el ODBC de Java termina en J, de Power BI termina en NET,
y demás. Dependiendo de qué aplicativo utilicemos, vamos a bajar el que corresponde. Básicamente lo que hace es generar una capa que permite comunicar a la aplicación con el sistema de base de datos, generando una conexión tipo DSL. Acá pregunta qué llamamos identidad, entidad. Eso depende de cómo, digamos, uno lo que hace es abstraerse y definir cuál es el modelo sobre el cual uno está obteniendo datos. Y dependiendo eso va a depender del nivel de detalle al que llegamos. Las entidades pueden ser personas, por ejemplo, y uno de las definiciones que se utilizan generalmente más fáciles es uno tiene productos y tienes personas. Entonces los productos y personas son entidades que se alojan en esas tablas, que se estructuran en esas tablas con diferentes atributos, y las relaciones, por ejemplo, pueden definirse como compras. Uno compra cierto producto. Bueno, acá lo único que volví a repetir es lo que estaba en el README, cómo instalar el driver de ODBC. ¿Se acuerdan que acá en este esquema tenemos un gestor del driver y un driver? Es el específico para R, cómo se descarga y cómo se ejecuta el paquete MSI para Windows. Se dejó específico. Lo de Linux, por ejemplo, funciona bien para las distribuciones Ubuntu, pero seguro que en Arch y en Debian y en Fedora hay algunas cosas que capaz que haya que modificar, pero generalmente funciona. Yo por lo menos en Linux, en Ubuntu y en Arch no tuve problemas. Sí. Entonces, volviendo para arriba, teníamos un driver y ahora necesitamos un gestor del driver dentro del sistema de RStudio. Para eso tenemos que instalar el paquete ODBC que nos va a permitir gestionar el driver, que le dejamos acá dos formas de instalarlo, mediante la típica, que instala la versión estable, y hay algunas veces que las versiones, si el RStudio está un poco más adelantado o tenemos algún problema, podemos instalarlo la versión de desarrollo. Para eso recuerden que esta primera parte del código, que es el DevTools, no sé si se marca ahí, pero ese es un paquete, entonces por ahí si lo corren y le da un error, simplemente tienen que instalar DevTools. Pequeña cosita. Entonces si instalamos los drivers y instalamos el gestor de drivers dentro de R, si corremos esto, la librería y esta sentencia que acá está un poco arreglada para que me muestre una tabla, pero si corremos esto, nos lista los drivers que tenemos disponibles. Y para MySQL utilizamos el primero de todos. ¿Sí? Buenísimo. Ahora pasemos a cómo conectamos a partir del paquete DBI una base de datos. El paquete DBI básicamente lo que significa es una interfase de base de datos. Lo que hace es separar la conexión entre la parte visible y la parte no visible y nos permite manejar la parte visible de la conexión. Para ello, la primera línea que aparece resaltada aquí, esto es porque indicamos que el paquete DBI, porque el paquete ODBC también tiene la función dbConnect. Entonces eso complica un poco las cosas. Y después, de nuevo, le tengo que indicar cuál es el gestor del driver, ODBC, la función ODBC, sin ningún argumento a partir del paquete ODBC. Es una redundancia, lo entiendo, pero lamentablemente a mí en particular me funciona así porque al estar los dos paquetes instalados, DBI o DBC, hace ese juego. Luego le indicamos el nombre del driver, MySQL, ese que nombraban ahí, 8.0, Unicode y demás. La base de datos, el nombre de la base de datos, el servidor, dónde está alojado, eso puede ser el servidor local de nuestra máquina o el servidor que estamos pagando en una nube o el servidor de nuestra empresa. El puerto para MySQL generalmente es 3306, algunas veces es el 22, pero generalmente es 3306. Por lo menos todas las veces que yo hice esto, así funcionaba. Luego tenemos que indicar el usuario y por último la contraseña. Ahora cuando nosotros hacemos esto en un paquete de R y compartimos código, subimos a nuestros repositorios, esto queda expuesto y por ahí, si quieren, pueden utilizar la API de RStudio. De nuevo, esto es un paquete, entonces hay que instalarlo, RStudio API.
Y la sentencia lo único que hace es desplegar, cuando corramos, una pestañita que nos dice que ingresemos el usuario, y después que ingresamos el usuario nos da otra pestaña para ingresar la contraseña. Ahora vamos a ver una serie de funciones de DBI para hacer consultas a partir de la base de datos para la cual se le dieron las credenciales. Básicamente vamos a ver la función que envía una consulta de send, una función que permite recuperar esa consulta. Generalmente todas las funciones de DBI tienen esta estructura: el nombre de la función, el nombre de la conexión con la que trabajan y el conjunto de sentencias SQL que vamos a correr. Si nunca vieron sentencias SQL, vamos a utilizar unas sentencias muy simples que tienen dos palabras. No es la gran cosa, es una pavada. Y luego esta sentencia para eliminar objetos ODBC, digamos, la sentencia DB send query crea un objeto DBC y algunas veces lo podemos querer eliminar, que acá está mal escrito porque es DB clear results y dos veces DB, y el nombre del objeto. Y esta sentencia DB get query está generalmente especificada para las sentencias que tienen las palabras select de SQL. Entonces select cierto campo de cierta tabla y te devuelve, y lo guarda en un data frame. Y por último, cómo desconectar la base de datos con esta función. Bien. Yo les había dejado esto. No sé si quieren, lo voy haciendo yo y después les queda ahí. Teresa estaba preocupada porque decía que ustedes no iban a entender que es un archivo RMD. Un archivo RMD es un archivo. Markdown es un tipo de lenguaje y RMD es un archivo que le permite a R interpretar el lenguaje Markdown, lo que yo entiendo. No, en realidad yo no estaba preocupada porque no entendieran porque dimos un taller. Yo decía, para los que no fueron al taller, por ahí lo querían hacer y le faltaban las librerías. Eso era nada más. Lo que le decía inicialmente esto, de que uno tiene que explorar los drivers mediante la función ODBC list drivers y les muestra cuáles son los drivers. Y acá si ven el primer argumento le indica que va a utilizar el 8 Unicode, que es este de acá, el cuarto driver que lista. La base está alojada en un servicio que va a estar abierto, lo voy a dejar abierto 2 semanas, 3 semanas, una cosa así, que se llama Clever Cloud, que permite desplegar aplicaciones de forma provisoria para probarlas. Y me la cambia cada 2 semanas, me cambia el nombre de la base de datos. Por eso, eso lo modifiqué en el ritmo, pero eso lo modifiqué hoy. Así que generalmente uno de los errores que tira si yo corro esta función, me va a decir que no encuentra la base de datos. ¿Ven? Pero es porque cambiaron el nombre de la base de datos. Entonces, acá donde dice database, el segundo argumento de la función, hay que modificar eso. Y hay que ir al readme donde están las credenciales, copiar el nombre de la base de datos y pegárselo. Cuando cambia el nombre de la base de datos, el servidor es una serie de cadenas que el primero de ellos es el nombre de la base de datos, el segundo el servicio que me están prestando y el tercero el nombre de la página. Entonces también ahí hay que cambiarle la primera parte de la cadena por las dudas si tienen ese error cuando están probando esta cosa. Y ahí no debería tener problemas. Entonces cuando corre eso no sé si recuerdan, R tiene como 4 lugarcitos. En el de arriba a la derecha está el ambiente, la historia y unos tutoriales y instalaron el RLear. Y acá en conexiones nos muestra que se ha conectado a una base de datos donde hay dos bases, uno que viene por defecto que se llama información esquema y la segunda que es el nombre raro este que me da el servicio que estamos pagando. Bueno, está lento.
Entonces, una vez hecha la conexión, el segundo punto es explorar el objeto con. Para eso vamos a correr una sola sentencia, que es básicamente nuevo. La función es getQuery y el nombre de la conexión, que se llama con. Una sentencia SQL. ¿Dónde estamos? Que básicamente vamos a pedirle que nos muestre las bases de datos. Y tendríamos que escribir bien. Entonces, si seguimos jugando con la misma cosa, se imaginarán que yo le escribo la misma función. Para las tablas, supuestamente. Te faltó la H en ningún lugar. Bien. Y nos muestra las 4 tablas que están dentro de la base de datos. Si acá en la conexión no le hubiésemos especificado qué base de datos, nos va a tirar un error y nos va a decir que no le especificamos la base de datos. La conexión se va a crear, pero no va a correr las otras sentencias. Una consulta interesante es ver qué es lo que tienen esas tablas. Por eso, pasamos esto. Nos muestra los campos de la tabla, qué tipo de campo es, o sea, qué tipo de valor está guardando, qué tipo de valor por defecto tiene, acá no tiene ninguno, si permite valores nulos o no, y si es una clave. En una base de datos relacional, las relaciones se dan mediante claves, un tipo de clave primaria, claves secundarias, pero lo exploran ahí en el esquema de los chat que le dejamos. Acá nos pide, la idea de la estrategia de trabajo es la siguiente: separar lo que es el proceso de manipulación y gestión de los datos de lo que es el procesamiento en sí para obtener un resultado. ¿Por qué? Para preservar la integridad de los datos. Si yo tengo en el mismo lugar donde proceso los datos, que es el mismo procesamiento para generar resúmenes, informes, generalmente una cosa que pasa mucho con Excel es que la integridad de los datos no es algo que podamos asegurar al 100%. Entonces, con esto la idea es obtener un conjunto de datos independiente de la base de datos, de hacer la desconexión y a partir de ahí seguir trabajando sin estar requiriendo la base de datos. El punto es que acá que en localidades hay algo que se llama clave primaria, este es un valor que tiene que ser único, irrepetible, unas características más, en este caso es incremental, o sea que se pone solo. Y esta clave primaria en la tabla de localidades permite hacer la conexión con la tabla de ensayos. Acá se ven la identificación de la localidad, sé que es una clave secundaria, me permite ser nula, que permite la relación entre estas dos tablas. Pero claro, digamos que la idea es, a partir de estas dos tablas, la tabla de localidades, la tabla de ensayos, obtener un conjunto de datos que tenga estos campos: ciudad y coordenadas, campaña, condición y fecha de ciclo corto. En MySQL, en SQL se conoce como inner join.
Si yo quiero conocer esas sentencias que estás escribiendo en mayúscula de MySQL, ¿dónde las puedo encontrar? Eso es lo último. Ah, ¿lo vas a mostrar? Ah, bueno. Entonces, la sentencia, esta nueva sentencia select, indicamos acá en esta parte donde está el asterisco qué columnas queremos desde qué tabla. Entonces, al poner el asterisco le decimos que queremos todas las columnas y solamente queremos, por eso la marqué y no corrí todo, que no va a servir. Ciudad y coordenadas. Acá los argumentos tienen que ir separados por coma, lat y long. Y son localidades. Y preciso, por un ratito solamente, el ID de la localidad para poder hacer la unión entre las dos tablas. Perdón, error de principiante, todo esto. No, está bien, bárbaro, porque... Entonces hasta ahí hay una tabla que tiene localidad, ciudad, latitud y longitud y necesitamos ensayos que hay dentro de esa localidad. Ensayos, queríamos indicador del ensayo, campaña, condición y fecha de cierre de corte. Bueno, mientras Gastón escribe, fíjense que él no usa ñes y no usa acentos. Eso es importante. En cualquier registro que hagan de ustedes de los datos, Está. persevera y triunfará. Entonces después utilizan la básica de merge y ¿verdad? Ajá. Entonces, una vez hecho eso, digamos, la idea es, una vez que uno consigue el conjunto de datos que le interesa desde una base de datos, que puede ser grandísima, con un montón de características, pero a uno le interesa solamente una parte, consigue el conjunto de datos, así como se tiene acá en estas tres líneas, y se genera la desconexión para poder seguir trabajando tranquilo sin una conexión. ¿Estamos? Buenísimo. Digamos, el punto es que uno generalmente tiene que hacer un trabajo y para hacer un trabajo generalmente saben que hay infinitos caminos para lograr un objetivo. La otra alternativa generalmente utilizada es emplear la librería de Clear que viene con el conjunto Twiverse, que en realidad se hizo para esto. Vamos, es la traducción de diferentes sentencias SQL al entorno de. Vamos a utilizar, si me permiten, la función TBL, que genera un conjunto de objetos. Son tablas, data frames, tablas y un conjunto de cosas que soportan otras funciones. Vamos a utilizar la función select dentro de la función de play y después el operador pipe para concatenar diferentes funciones. Y acá les dejo un poco la idea de cómo funciona esto, porque por ahí, a mí por lo menos la primera vez que lo vi
me causó un poco de curiosidad saber qué es lo que hacía. Básicamente lo que hace es esto. Si uno tiene una función compuesta, G compuesta por f de x, lo que hace es escribir esa función de esta forma. El argumento de la función pasa después por la función f, después por la función g. ¿Sí? Te interrumpo un minuto, porque acá hay alguien que dice, si exportamos la tabla y hacemos el filtrado con el mismo lenguaje de R, es lo que estás mostrando ahora, ¿no? Sí. Estás respondido. Pasa que entender un poco las sentencias SQL no está mal, y además, digamos, cuando el diseño de las tablas, de la relación entidad relacional, se vuelve un poquito más complicado, lo que uno hace con SQL en 2 líneas, tarda un poquito más haciéndolo con el lenguaje. Dice la gente que escribe código que supuestamente cuanto más cortito el código mejor. Bueno, veamos esto, 2 segundos. Entonces, permítanme traer la librería porque no me acuerdo si está o no. Entonces acá le decimos que va a trabajar con la conexión y vamos a sacar la función localidades, la tabla de localidades. Y ahí ven que el resultado es también lo que hacía la ayuda, si hubiésemos conseguido la ayuda, es decirnos qué tipo de resultado tenemos. Esto es tenemos 2 problemas. No estoy habituado a esta computadora. Entonces estamos creando un objeto que es a su vez una tabla SQL, una tabla MySQL, una tabla de... En R hay objetos, los objetos son diferentes tipos de objetos y dependiendo del objeto le podemos mandar diferentes tipos de mensajes que son las funciones que aplicamos. Y la idea del pipe que habíamos mencionado anteriormente es empezar a concatenar, por ahí esto es aburrido para ustedes porque ya lo saben, pero por ahí hay gente que no. Empezar a concatenar funciones. Es básicamente lo mismo que arriba, nada más que empezando a organizar un poco. Acá tenían algún objetivo de escrito, no. No, era explorar la función y emplearla para producir lo anterior. Entonces, lo anterior tomaba la tabla localidades. Y seleccionaba localidades, la longitud, nada más, ¿verdad? Está al revés. Lo que quiere esta computadora. Entonces acá lo que hacemos es, acá se crea una tabla que tiene la localidad, la ciudad, y dónde se ubica esa ciudad. Le vamos a pasar a esa una función que va a tomar esa misma tabla y la va a mergear con otra tabla. Por eso vamos a repetir básicamente las mismas sentencias de arriba. En la tabla de ensayos. Deberíamos obtener una tabla de 52 filas, y si no sale eso, que hice algo mal. Acá debería
es el identificador de cambio. Nada más, ¿verdad? No. Campaña y condición, fecha de ciclo. Bueno, está. Ahí está 52 filas. Si se hace algo mal, termina en una de 162 porque pega una arriba de la otra, entonces se nota. Entonces, haciendo, no sé si acá utilizamos 5 o 6 líneas de código y acá utilizamos 3 líneas de código, como una... Bueno, entonces, esto era con Deplir y la otra es eso que hicimos con SQL mediante funciones de DBI, empezar a eficientizarlo un poco para que no genere esos dos objetos intermedios mediante un join con SQL. ujú. Bien. Y ahí terminamos. Si les parece, hacemos eso. Entonces dice generar una tabla con datos de rendimiento por cultivar, tratamiento, repetición, identificador de ensayo, condición, campañas, coordenadas, ciudad, cuando el ciclo es largo. Además, con esto hay un condicional, que solamente queremos los ciclos largos, los ensayos con ciclos largos. Select los nombres de las columnas. Pero from, ¿de qué tabla? ¿Qué tabla? ¿Qué tabla se une? Y cuando se unen, digamos, cuando una igualdad se cumple. Ahorita me voy a hacer algo porque si no me voy a confundir. Dale. Eh, entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que de la tabla de rendimientos va a unir con la tabla de cultivares, va a pedir la tabla de rendimiento no está en los identificadores de cultivares, sino que está su clave. Eso, primero que sirve para poder definir las relaciones y además para empezar a acotar espacio, digamos. El identificador ocupa muchísimo menos espacios que el nombre del cultivar. Entonces tenemos el nombre del cultivar, la repetición y el tratamiento, y suponemos que el rendimiento también. Desde la tabla de rendimiento a la tabla cultivar, y acá es la ONA es cuando el identificador de cultivar es igual al identificador de cultivar, hay que especificarle de qué tabla a qué tabla. Para eso está bueno esto que nos permite poner un alias, o sea, a partir de ahora tabla de rendimiento se llama R aquí, y la C se llama identificador de cultivar. Y básicamente le estamos diciendo, cuando el identificador de cultivar en la tabla de rendimiento es igual al identificador de cultivar en la tabla de cultivar, entonces se pegan la columna del nombre, la repetición, el tratamiento y el rendimiento del cultivar. Estoy guardando si los nombres están bien.
Y bueno, ahí genera un data frame con la consulta generada anteriormente. Entonces, si queremos hacer otra unión, tengo que identificar con John de nuevo. ¿Qué me falta acá? Tratamiento de repetición. Bueno, la campaña está en ensayos, entonces la tabla de ensayo debe ahora cuando tabla de rendimiento, el identificador del ensayo se encuentra tabla de ensayo con el identificador del ensayo. Esto debería funcionar. Funciona. Sí. Acá necesitamos de ensayos la campaña. Nada más, ¿verdad? Las coordenadas están en lugar de tratamiento de repetición del video del ensayo. Ah, la idea del ensayo. El video del ensayo. Como el identificador del ensayo está en 2 o 3 tablas, porque está en la tabla de ensayos y está en la tabla de rendimiento para identificar dónde se midió el rendimiento ese, hay que especificarle acá en select de dónde está viniendo el campo de ensayo. Entonces hay que aclararle simplemente eso. Y ahí nos devuelven la consulta. Campaña, el identificador de ensayo. Bueno, ahí terminamos. Vos terminaste, nosotros empezamos ahora a practicar. Lo que pongo en las coordenadas y termino. Localidades, entonces, vamos a unirlo. Acá tenemos que unir con la tabla de ensayos. Sería identificador de la localidad. Cuando ésta se encuentra en la tabla de localidad con el identificador de localidad. Y acá le pedimos, vamos a pedirle la ciudad, latitud y la longitud. Y corrió y devuelve todo eso y ahí tenemos la tabla completa. Ahora, nosotros acá esta forma de correrlo no es muy intuitiva, digamos, porque estamos avisando a R que vamos a correr acá, fíjense que SQL, una sentencia SQL empleando la conexión con Epsilon y que la salida sea un MyDataFrame. El MyDataFrame es un objeto que es un poquito complicado. Entonces, para no hacer todo eso, podemos hacer la conexión
utilizando la función de R. Y ponemos, entre comillas, todo este chorizo. Ponemos un punto y coma acá. Entonces, si Dios me ayuda, debería correr. Es lo que yo quiero. Está corriendo, corrió, lo imprimí. Entonces, la diferencia, digamos, es dependiendo de cuánto uno pueda llegar a. Entonces, dentro de todos no es tan complicado. Estamos utilizando dos funciones de MySQL, el select, el from y el join. Y estamos mergeando cuatro tablas, obteniendo la información que queremos, y después de eso corremos el db función con el. Ya en nuestro ambiente estamos sin la conexión, estamos con una tabla que es independiente de la base de datos y que nos permite, dependiendo de la pregunta que tengamos, contestar sin necesidad de estar requiriendo la fuente de datos, que bueno, para mí es unos problemas que por lo menos en mi equipo estamos teniendo. ¿Qué más? Digamos, lo que intenté en esta pequeña guía, digamos, es hacer lo mismo de tres formas diferentes. Para mí la primera forma, digamos, pareciera ser la más sencilla, pero uno después tiene que terminar creando mucho más objetos y mucho más líneas de comando, y termina empleando finalmente sentencias de SQL. La segunda, que es la traducción de SQL en R, que es la función TBL a partir de clear, pero también terminamos utilizando de forma enmascarada porque select la conexión. Y la última, que parece un poco más complicada, pero digamos en sí nos ayuda a pensar un poquito más cómo es el esquema de identidad-relación, cuáles son los campos que hay ahí adentro, cómo están relacionados. Fíjense que en cada join yo tengo que saber cuál es la unión que hay, qué tipo de unión en algunos lugares. Y no es tan complicado, todo lo que está morado es SQL. Lo otro son argumentos, pero no es otra cosa que no hagamos en R generalmente. Entonces, bueno, acá lo que les terminamos, esto terminaba acá. Algunos créditos que los paquetes que utilizamos en la presentación de Clear, Papaya, Sharinga, los conceptos de luz que aparecen desde la página de Lucidchart, donde aprender en MySQL, los datos que están colgados en la página de DINASE. Los datos son mucho más, pero acá los restringimos a un conjunto de datos un poquito más cortito como para no tener problemas de conexión. Generalmente MySQL no tiene problemas, digamos, es algo muy potente. Lo que pasa es que depende del servicio que paguemos, vamos a tener capacidad para tener múltiples conexiones y digamos, y múltiples usuarios. Después les dejo algunas páginas acá en w3.school. Acá está todo lo que es las sentencias básicas de un montón de lenguajes. Y dentro de esto, si quieren, van a SQL, por algún lado está. Yo sabía que por algún lado estaba. Si te fijas en el menú de la derecha, me parece que, de la izquierda, perdón, ahí se ven. No, está un poquito más abajo. Claro. Ellos les ponen a disposición una base de datos y una serie de ejemplos, todo para hacer consultas simplemente. Entonces uno aprende a hacer consultas aquí. Entonces, sentencias muy simples, explicándonos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, y hay un montón de otros lenguajes ahí. Otro lugar interesante es este, FastWeb. Está el lenguaje Java, HTML, PHP, básicamente eso, Python, mucho de Python. El documento de Python, los tutoriales de Python.
Bueno, y aquí para todo lo que sea presentación y lenguaje CSS y demás, esta página va a hablar. Finalmente, creo que llegamos al fin. Yo tenía otra página, ¿no? Bueno, qué pena. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.